Amables televidentes, le estamos dando la bienvenida y damos un saludo muy especial a todos ustedes y agradeciéndoles por la sintonía. Este es el programa Memorias de mi Pueblo, que quiere contar la historia del municipio del Santuario parte por parte en cada programa. Hoy, como todas las semanas, pues hablaremos de otro punto histórico del Santuario. Les doy la bienvenida y espero que este programa también sea de su agrado y que lo disfrutemos. Bienvenidos a este espacio donde contaremos uno de los puntos históricos del Santuario. En este espacio, en este programa Memorias de mi Pueblo, hemos hablado de muchos apartes del santuario, de su fundación, de sus familias, de sus personajes, pero también vale la pena entonces preguntarnos por sus mitos o sus leyendas, que también en cada pueblo resultan sus leyendas particulares. Los mitos en Antioquia, pues es una tradición bastante amplia, la mitología antioqueña. Está el de la pata sola, el moán, bueno, tantos mitos y leyendas que nosotros ya conocemos, pero también en los pueblos hay ciertas leyendas que se van haciendo muy populares. Aquí en el santuario también las hay. Una historia que podemos referenciar hoy y contar lo que se ha convertido de pronto en un tema popular. Los antiguos decían que aquí pues hay un lugar llamado el Alto del Santuario, y era así porque allí en ese alto como que los indígenas, los tamíes, tenían un lugar santo o tenían un cementerio, que allí se enterraban a sus familiares, a sus amigos. Eso en la investigación del santuario no queda la menor duda. Incluso dicen algunos que a partir de ahí entonces le viene del nombre del santuario a este pueblo, por el santuario que tenían los indígenas para enterrar a sus muertos y venir a rendirle culto y homenaje a las personas. Hay una leyenda que queremos compartir en este programa sobre lo que ocurrió en ese lugar. Allí había un habitante del santuario que llamaba Julián Hoyos, que tenía una casa y que con el tiempo empezó a escuchar ruidos raros, ruidos extremos, y por ese ansia y deseo de algunos de la región que se llamaban guaqueros, entonces él, al contar la historia, entonces venían ahí y los contrató de cierta manera para venir a buscar un tesoro que según algunos estaba en ese lugar. Allí en ese lugar conocido como el Alto del Santuario, o ahora muy popularmente el Alto del Calvario, donde queda como ese sitio de esa leyenda popular. Y en los lugares de conversa, en las charlas nocturnas, pues se hace referencia a esa historia. El santuario, un lugar también de leyenda, un lugar de historias y de cierta manera de mitos, porque cuando una leyenda se va haciendo popular, se va convirtiendo en un mito y que se vuelve en un cuento popular. El cuento popular que le iremos a ir contando durante este programa. Vamos a dirigirnos ahora hacia el lugar del Alto del Calvario y ya les contaré de qué se trata entonces el mito que vamos a referenciar en este espacio y en este programa.
las leyendas, las historias en los pueblos pues se van haciendo populares. Le quiero entonces contar ahora sí a qué se refería la leyenda. Dice que en el alto del santuario vivía un habitante de acá llamado Julián Hoyos, y que en su casa pues un día como que estando excavando vio una gallina que se comía unas pepitas como doradas, y entonces le comentó a algunos amigos y dijeron: entonces eso es la gallina de los huevos de oro. Y entonces contrató a unos guaqueros para que viniera a excavar, y él los vigilaba desde su casa, sentado en su silla, los vigilaba para que no se fueran a robar de pronto el tesoro. Y desafortunadamente una hermana de él que vivía en el Carmen murió, entonces le tocó irse a él hacia el Carmen, hacia el entierro de su hermana, y en esos días vinieron los guaqueros, estando la casa sola, y excavaron profundamente, y en vez de encontraron como unas ollas de barro, y en esas ollas de barro no encontraron las pepitas de oro, sino que unos huesos de difuntos. Se dice que el resto de esas ollas de oro reposan en el Museo de Antioquia, pero quedó la duda dentro de la familia, que porque esos guaqueros, pues quién sabe verdaderamente qué se habían encontrado, si era los huevos, lo oro, o si era los huesos. Y entonces se fue generando la leyenda en todas partes de lo que él iba como comentando a los vecinos, que quién sabe qué sería, si los guaqueros si encontraron eran huesos o era oro. De todas maneras, ese comentario se fue generando dentro de los vecinos, que comentaban que allí en el santuario había una gallina con unos pollitos de oro, que don Julián un día se lo había encontrado, y como se pusieron a pelear con un vecino a quien le correspondía ese tesoro, entonces se volvieron a enterrar. Y esa leyenda continúa hoy, porque hoy nos las cuentan también en los cafés o en los diálogos que tenemos, en las tertulias que tenemos en el parque, que dice: sí, la gallina de los pollitos de oro que salió con 6 pollitos. Y hasta en los periódicos del Colombiano, El Espectador, han salido como esos comentarios. Se cuenta que por allá en la década del 80 El Espectador sacó un artículo donde hacía referencia a esta leyenda y a este mito del santuario, donde ocurrían pues como cosas extrañas. Y los vecinos también referían que en este lugar, o por este camino, que era un cañón, un canelón, entonces a ciertas horas como que asustaban, y veían como que personas de estatura alta, de corpulentos y de vestido negro, se asomaban por ahí, y también sentían como el picoteo de algunas gallinas. Entonces esa leyenda se ha ido difundiendo por toda la parte del pueblo, y es una historia que está dentro de la mitología del santuario, que la podemos unir a la mitología de Antioquia. Entonces esa es como a lo que nos referimos en este lugar. Y cuentan también que esas excavaciones que hicieron los guaqueros dejaron huecos en el alto del santuario, que como testimonio de ese trabajo. Vamos a inspeccionar a ver si de pronto vemos algunos huecos que nos puedan referenciar en este momento, porque usted sabe que ya con el desarrollo de los pueblos todo eso se va como perdiendo, y los huecos se van llenando. En caso de que lo encontremos, como apenas vamos subiendo hacia allá, entonces vamos a ver si encontramos. También tenemos al fondo una casa de las casas coloniales, de las pocas casas que queda en el santuario. El santuario anteriormente tenía una estructura colonial de casas grandes con puertas de madera, y en este momento son edificaciones de 3, 4 hasta de 5 pisos. Entonces es bueno que
hagamos referencia a esta casa que es de las pocas que quedan en el santuario como testimonio de la arquitectura patrimonial e histórica del santuario. Nos hemos desplazado y hemos subido hasta este lugar conocido como el Alto del Calvario, antiguamente como el Alto del Santuario, rastreando como las huellas de la leyenda y de la historia de la gallina con los pollitos de oro. Y parece ser que el origen de esa historia está aquí en esta casa que estamos enfocando, en esta casa, porque los habitantes que actualmente están acá nos dicen que cuando estaban construyendo esta casa, como alrededor de la sala, había una como excavación antigua. Don Marcos, venga pues, venga y nos comparte aquí, nos corrobora la historia que nos contaba ahorita, que cuando estaban como remodelando, construyendo esta casa, pues remodelando porque remodelándola. Muy buenas tardes. Casa, ¿cierto? Remodelando la casa, sí. Entonces encontraron que en la sala había ciertas excavaciones. Sí, claro que sí. ¿Cómo era la tierra que había en ese momento? En ese momento era una tierra ahí movediza y como con arena, piedra, gravilla y eso así. ¿Usted sabía que, pues según lo que he investigado hasta ahora, en este lugar vivía un señor, don Julián Hoyos, y que por esos afanes de la vida, o en fin, cuestiones del destino, un día que encontró una gallina como picoteando unos granitos de oro? Pues eso dicen, no sé. Y entonces como que los guaqueros de la región en ese entonces, los guaqueros, venían aquí y entonces le desanimaban, pues como de pronto ahí hay tesoro escondido. Y entonces vinieron a excavar y él se sentaba como en la sala a mirar los escar para que no le robaran el tesoro. Y parece ser que en esos días se murió la hermana que vivía en el Carmen y se fue para allá. Y entonces los guaqueros vinieron y excavaron más profundo y fueron unas ollas de barro. Y en esas ollas de barro, como a mirar el contenido, no encontraron ningún oro ni nada, sino unos huesos, unos restos de personas. Y entonces ya los guaqueros le contaron a don Julián y quedó la duda de que si era la gallina o era unos huesos. Desde ahí se fue generando como días después el comentario. ¿Usted sabía esa historia? Sí, por ahí la voy a comentar, sí. ¿Y qué más se comenta de este lugar? No, pues nada más eso es lo que se ha oído comentar acá. Que si hay alguna huaca ahí, está a nivel de la Marinilla. Bueno, la leyenda también dice, o los escritos, que venían a excavar, encontraron la gallina con los pollitos, pero se puso una pelea entre vecinos y la volvieron a enterrar. Y que esa gallina entonces se fue y que está a los lados de la orilla de la quebrada Bodegas. Pues eso dicen. Pues sí, seguro que eso comenta la gente, sí. Sabe que se desplazó de aquí para allá, pero eso es como, esta leyenda se une a la mitología de Antioquia, por los mitos de Antioquia, ¿cierto? Esa partecita de aquí. Eso es como lo que tenemos. Dice que hay unas excavaciones visibles. Usted me comentaba ahora que en la parte baja de acá hay unas excavaciones, unos huecos, ¿verdad? Pues de una construcción que están haciendo ahí, sí, claro.
Bueno, esa es una construcción, pero nada tiene que ver con las excavaciones que estamos contando de la historia. No, O sea, la historia, entonces, auténtica parte de este lugar. ¿Cierto que sí? sí, Pero también me cuentan algunos que en este lugar, en los años 1700, en la época de los españoles que venían para acá, vivió una esclava, que aquí en este lugar vivió una señora esclava que vino a servir precisamente a uno de los habitantes de acá. Eso está entre los comentarios de la historia. ¿Eso también ha escuchado usted, Marcos, o no? no, 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 ahora no. Ahora que usted me comenta de eso, sí. Sí, eso es lo que se ha escuchado y se ha dicho dentro de todas estas historias que estamos redescubriendo en el santuario. Don Marcos, muchas gracias por apoyarnos este testimonio. Con mucho gusto. Bueno, él es uno de los habitantes acá del sector que pues nos ha dado fe de que la leyenda ha estado aquí, máxime que como testimonio en su casa encontró como esa excavación antigua. Este lugar se llamaba el Alto del Santuario anteriormente. Ahorita se llama el Alto del Santuario. ¿Por qué razón? Porque aquí más o menos en la década del 40 construyeron este hermoso calvario, un monumento a Jesús crucificado. Un monumento a Jesús crucificado que lo vemos aquí, que preside todo el santuario. De aquí se ve más o menos todo el santuario para abajo y está como bendiciendo y protegiendo. Entonces desde la construcción de este calvario ya se llama el Alto del Calvario. Ya antes era el Alto del Santuario, ahorita el Alto del Santuario, que este era antiguamente una hermosa colina que permitía entonces divisar todo el santuario. Y aquí un sacerdote que llegó muy devoto del santuario de los Calvarios y entonces promovió la construcción de este calvario y la construcción de calvarios en diferentes veredas del santuario, pero este es el principal. Está construido por estaciones, que en cada cruz es una estación, y durante muchos años algunas personas vienen durante la Cuaresma a hacer las estaciones y a orar. Vemos ahí como un montón de placas conmemorativas de agradecimiento por los favores que el Señor ha concedido a las personas que han venido hasta aquí. Entonces desde ese entonces se va convirtiendo, se cambia el nombre por el Alto del Santuario, y aquí personas ya vienen a orar. Nos vinimos a este lugar descubriendo la historia de la gallinita, de los huevos de oro y de los pollitos de oro, y referenciamos porque está unido a la historia el Alto del Calvario. Así que esperamos que este programa haya sido de su agrado también y que disfrutemos con la narración de todas estas historias que han ocurrido durante la existencia, estos 250 años de existencia del santuario. Yo soy Ramón Arturo Gómez Zuluaga, que les estoy contando a través de este programa Memorias de mi Pueblo la historia del santuario. Muchas gracias por su sintonía y esperamos que continúen con nuestra programación.